instrucción le había dicho que había pasado un año. Y después hace el razonamiento y dice, no, la etapa previa como la obligatoria es cuando queda planteado el plazo, y eso se planteó dentro de los 6 meses. Pero sí, es un tema, sobre todo en las jurisdicciones donde hay alguna situación de etapa previa o de mediación, se va a plantear esto por estos plazos que hemos decidido. Después hay, bueno, como dije ayer y hablamos con Néstor hace un tiempo, o hace poco tiempo, no hay cese de compensación económica. Entonces es un tema que va a traer sus problemas, y ayer lo dijimos, con el tema de una unión convivencial que cesa y se le fija una compensación económica, y después esa persona que percibe la compensación económica se casa con esa misma persona de la cual se había separado, o forma otra unión convivencial, o se casa contrae matrimonio con otra persona. Ustedes vieron que el 434 contempla todas esas situaciones para decretar el cese. En la compensación económica, para mí un error bastante grueso, que no se ve ahora, pero se va a ver, no hay causa de cese de compensación económica. En la legislación extranjera tiene creo que tendrían que haber, más allá de que estuviéramos de acuerdo o en desacuerdo, porque yo prefiero eso. Algunas cosas no comparto el código. Sí, se va a plantear. Se va a plantear. Ayer lo planteó el tema del cese en el derecho comparado. ¿Cuáles serían las causales? Fundamentalmente en el derecho comparado es si cambian las circunstancias de hecho, en primer lugar. Otro establece si celebra un matrimonio. Esas son las causas más... Igual no estaría bien, porque si se vuelve a casar, la compensación está hecha para equilibrar patrimonio, sí, no es sí, una cuestión de que sí. se vuelva a casar. Lo de las causas de cese creo que tiene que ser distinta a la de los alimentos. Pero el tema es que no haya. La compensación No, cuando es por los bienes sí, pero cuando viene a reemplazar los alimentos. bueno, no, ahí, claro, pero por eso digo. Se puede pagar de una sola vez. El cese, el problema es, yo creo que por matrimonio o unión convivencial no tendría que haber cese porque es una situación posterior. El tema es si no tiene que haber cese en determinadas circunstancias o sin poner la causa, que la ley de derecho dicho podrá cesar si se prueba que ha cambiado la circunstancia de hecho, se deja librado a lo que se pueda plantear en un caso u otro, porque acá el tema es, ojo, de los dos lados se va a plantear. Porque acá estamos hablando en la causa de cese o relacionada, o pretendiendo relacionar con las causas de cese de alimentos, la cual tiene que ver con el beneficiario. Pero el tema es mucho más amplio, porque también puede plantear la causa del cese el obligado. Porque yo digo, yo le doy 30.000 pesos por mes. Se estableció la compensación económica. Entonces yo tengo que pasar durante 5 años 30.000 pesos por mes. ¿No es cierto? 30.000 pesos por mes. Determinado monto, 30.000 pesos por mes. Al año yo me presento y digo, yo que estoy pagando. Digo, no, yo no puedo pagar más 30.000 pesos. Porque yo demuestro que yo estos 30.000 pesos los pagaba en las circunstancias que convenimos por lo que yo cobraba, lo que yo ingresaba, ya sea en relación de dependencia o forma independiente, y hoy no lo puedo pagar. No, pero estamos hablando de la compensación económica. Usted fue condenado a pagar una suma de dinero. Exacto, sí. ¿Cómo usted la paga? ¿Eso está convenido también en la sentencia? Claro, o sea... Pero usted no puede decir eso porque está condenado a una suma de dinero. Bien, no es como los alimentos. ¿Por qué no puedo decir? Porque usted me dice... No, porque no tiene la misma naturaleza que los alimentos. Bien, justamente. La compensación económica es una institución que nace
como propia o específica del derecho de familia, para diferenciarla de los alimentos, del régimen de separación de bienes, del enriquecimiento sin causa, de los daños y perjuicios, etc. Ahora, los perfiles que tiene cada legislación es distinto. Si usted me dice, eso es de la naturaleza de la institución, como dicen algunos, no es cierto. Porque en la legislación extranjera hay algunos que permiten la variación por cambio de circunstancias y otros no. Es una discusión válida. Ahora, lo que no me puede decir, como dicen algunos, dicen, no, la compensación económica como institución yo no la puedo modificar nunca. Digo, ¿quién dice eso? La ley no lo dice, y la legislación extranjera algunas permiten y otras no. Entonces, frente a eso, es válida la discusión. Después vamos a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ahora, no partamos porque lo que usted está diciendo es de daño y perjuicio. No, porque los alimentos son una Espere, necesidad pero, que tiene vencimiento todos los meses y si yo, tiene otra naturaleza. la institución de daño y perjuicio, que es distinto a esto, yo a mí me condena por un resarcimiento de daño de 100.000 pesos. Y yo esos 100.000 pesos los puedo pagar en cuota, me dice la sentencia. A los 6 meses yo soy insolvente, no se puede modificar. En todo caso yo seré insolvente, porque eso quedó cristalizado por los daños en ese monto. ¿Está? Ahora, la compensación económica yo lo puedo asociar a eso y decir como institución quedó fijo, o ir como otra legislación aplicando las normas de los alimentos, pedir o posibilitar la variación. Nuestro derecho no lo dice, ni una cosa ni otra, entonces es válida toda esta discusión. Doctor, como válida puede ser válida. Yo lo que planteo, que va a quedar un poco también en la fundamentación, en fundamentar, Sí. cuál es la naturaleza de la compensación económica. ¿Y cuál es la naturaleza de la compensación económica? Nuestro código no lo dice, a diferencia de otras legislaciones. Está bien, pero si después... Por eso que se va a plantear todo esto, de acuerdo si le conviene a uno o no le conviene a otro. Cuando fundamenta su sentencia, Sí. pone que la compensación económica es para un equilibrio patrimonial, la insolvencia posterior de quien fue beneficiado por la adjudicación patrimonial más, digamos, más beneficiosa, no puede afectar esa compensación económica que había sido fijada en contra de No, él. está claro que en principio el criterio judicial, por lógica, va a ser inmodificable. Lo que no va a haber duda es que va a haber caso de planteo. Y lo que no va a haber duda es que algunos jueces van a variar en algunas circunstancias puntuales. Porque el espectro es amplio y como no hay ninguna norma en nuestro derecho que diga que eso no se puede modificar más, como dicen otras legislaciones, entonces está abierta la discusión. Yo creo que debiera ser inmodificable. Ahora, la realidad es que la ley no dice eso. Entonces, lo que no me puede decir es, no, esto por la naturaleza. ¿Quién dice eso? Pero Ahí está el tema. pero se desnaturaliza entonces el No efecto. se desnaturaliza porque hay otras legislaciones que lo contemplan. Si usted me dice solamente Argentina, ¿Cuál legislación lo contempla? varias ¿Pero legislaciones cuál? difieren entre ellos. Pero la nuestra, Francia, pero nosotros aplicamos esta legislación. Entonces, si el Por efecto eso. era compensar al cónyuge que sale de ese matrimonio Como en una todas posición legislaciones. más débil, es decir, para que tenga un efecto, una eficacia esa sentencia, la compensación tiene que tener, digamos, efectos prácticos, o un inmueble, o una suma de dinero, Sí, o el un ideal sería una entrega usufructo, única. o el usufructo de un bien. Ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Bien, el problema se va a ser cumple cuando el es en efecto. cuota. ¿Cuándo qué? Es que lo que estamos diciendo justamente, Sí, pero... si es por entrega única, no hay duda que se terminó ahí, que sería lo deseable. Ahora, el problema va a ser cuando está en ejecución, y le planteo un caso que se va a plantear, y más la Argentina, justamente la inflación. Sí. En la misma circunstancia de lo que estoy diciendo, mañana hay una devaluación del 50%. Yo estoy recibiendo 30.000 pesos.
yo me presento y digo, no, estos 30.000 pesos ahora resulta que vale 5.000 pesos. Y más de un juez va a hacer lugar a eso. Y otro va a decir, no, esto es inmodificable, pero es una discusión válida. Pero bueno, por eso en principio, si no se puede modificar, yo si tengo un cliente le recomendaría la compensación económica al que la paga. Exactamente. Y los alimentos al revés. Al que recibe alimento y no al que lo paga. Y aunque no le dé el derecho, le va a dar la judicialización. Y ya me complicó. Es decir, aunque el juez finalmente no me modifique y me diga esto no se puede tocar, no va a evitar un proceso en ese sentido. Porque vuelvo a repetir, depende si el abogado está en un lado o está en el otro. Porque porque distinto se abre una prohibición. Si hay una prohibición, yo podría decir, bueno, la única forma que yo puedo plantear acá es plantear la inconstitucionalidad. Y no sería otro problema. Ahora, la realidad, que yo estoy de acuerdo en los fundamentos de lo que usted dice, que es inmodificable. La realidad es que el derecho argentino no lo dijo. Y en los fundamentos no surgen. Entonces, no, por eso digo, entonces hay que admitir que está abierta esta posibilidad y de hecho se va a plantear. Porque no sale de la naturaleza jurídica. ¿De qué naturaleza jurídica? ¿O cuál es la naturaleza jurídica? Justamente en compensación económica, la legislación extranjera dice que la compensación económica tiene una naturaleza mixta, que es como decir en cualquier cosa. Justamente, cualquier cosa sujeta a cada legislación. Entonces, cada legislación tiene perfiles propios. En algunos países nació la compensación económica, como decía él, o indirectamente dijo él, para suplantar a los alimentos entre cónyuges. Entonces ahí la naturaleza jurídica es claramente, en lugar de alimentos, post-divorcio, es compensación económica. En Francia, por ejemplo. Exacto. En Argentina eso ya no nos sirve. No hay alimentos. Porque en Argentina, conforme a lo que estaba diciendo él, podría darse que haya alimentos por el inciso A y compensación económica. Claro. O aunque no haya, sigue existiendo en el derecho argentino los alimentos post-divorcio. ¿Está claro? O sea que no se suprimieron los alimentos entre cónyuges post-divorcio. Ya no nos sirve. En otros países, muchos, ha dado lugar la compensación económica para corregir la desigualdad derivada de la separación de bienes, que daba lugar a los casos donde, por separación de bienes, uno había adquirido un patrimonio o había crecido patrimonialmente y el otro ejerció los roles o las tareas del lugar, etcétera, y no creció. Bueno, ahí para darse esa situación se compensa a través de otra institución, no por el régimen patrimonial, sino por la compensación económica, con esta institución. Que no es privativo de esto para el derecho argentino tampoco, porque en el derecho argentino, como dijimos, puede haber compensación económica también en el régimen de comunidad. O sea que yo no lo puedo asociar estricta y exclusivamente a la separación de bienes. De hecho, en el único caso que fue de Junín, que hizo lugar a la compensación económica, estaban en el régimen de comunidad. Entonces, en la Argentina, la compensación económica entre cónyuges hay 2 artículos y entre convivientes hay 2 artículos. Todo lo que no está dicho ahí está abierto. En consecuencia, más allá de lo que sostenga la jurisprudencia para un lado o para otro, estas cuestiones son planteables. Y ahí hay que ver cuáles son los criterios o los fundamentos que se dan en una situación o en otra. Por eso yo creo que la compensación económica sería desfavorable hacerlo en cuotas, porque me abre planteo futuro. No importa si después va a prosperar o no, pero me plantea. Porque la realidad es que puede haber variaciones del deudor y del acreedor. Y el deudor, el abogado lo va a plantear. Y el acreedor lo va a plantear. Porque la ley no dice que eso es inmodificable. Entonces va a estar que le convenga a un lado, convenga al otro. Después la jurisprudencia dirá en mayoría, en minoría o por unanimidad, tal cosa. Ahora, está claro que eso no surge de la ley.
Y por lo tanto yo tengo la posibilidad de plantear esta situación. Bueno, después, dentro de la práctica hay un caso ya planteado en Jesús María, de constitucionalidad del plazo, y hay otro tema que me planteó en Corrientes un secretario de Juzgado de Familia, y bueno, tiene razón, o sea, no se podía notificar a la parte de un divorcio unilateral. Entonces, él desde el punto de vista legal quedaría cubierto por edictos, o sea, publicando edictos, pero este secretario en realidad no quería perjudicar a la otra parte. Porque el tema es decretan el divorcio, que era la duda, cómo decretarlo, si con edicto estaría cubierto o no cubierto, o sea, estaría cubierto desde el punto de vista legal, pero si no se notifica a la otra parte y se decreta el divorcio, pasan los 6 meses, estaría perdiendo el plazo de la posibilidad de plantear la compensación económica. Entonces este secretario de Juzgado estaba en la duda de decretar el divorcio, ¿no? En este caso, que no va a ser un caso único. Yo creo que cuando no hay hijos, quizá cónyuge o excónyuge le hacen, y uno solo plantea el divorcio después de muchos años, quizá el otro no se sabe ni dónde está. O sea, y bueno, desde el punto de vista, hoy lo comentábamos con un colega, punto de vista legal, yo creo que el secretario quedaba cubierto por notificar por edicto. Lo que pasa es que él no quería que se cometiera una injusticia, más allá de quedar cubierto, que el otro cónyuge no se enterara de que se había decretado el divorcio y que se enterara un año después, y caducó la posibilidad. O sea, fíjense que hay problemas que uno cuando lee yo el código, porque son 2 artículos, no se imagina y después se están planteando en la práctica. Bueno, no sé si... Hoy, dentro de todo, todavía está planteado en el tema de compensación económica el tema de la ley aplicable. En la mayoría de los casos era si se aplicaba o si regía la compensación económica para situaciones de matrimonio anteriores, etc. con el tiempo. Todavía controvertidos fallos que resuelven los planteos solamente el tribunal. Y seguramente hay mucho por acuerdo de parte, eso no se publica, ¿no es cierto? Convenios reguladores, seguramente hay muchas partes que es posible que puedan convenir o acordar este tipo de entrega. Por eso cuando se da sobre todo el convenio, es importante en ese asesoramiento tratar de que eso, aunque sea menos, que sea por una entrega única. Porque si no me deja abierto a todos los planteos futuros que son visibles y claros, y es cuanto más distanciado en el tiempo, más conflicto puede plantearse, sobre todo porque fíjense, lo que no dice la compensación económica, que tuvo que haber dicho que esto es inmodificable por cualquier circunstancia, el convenio regulador dice lo contrario, porque el 439 dice, el convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre cónyuges. Comprende específicamente la compensación económica en el convenio regulador que debe contener. Muy bien. El 440, el artículo segundo, el segundo artículo, en el último párrafo dice, el convenio homologado, o sea, acordado con las partes, o la decisión judicial del convenio, puede ser revisado si la situación se ha modificado sustancialmente. Me mató. Porque viene uno y me dice, lea esto. No, pero yo estoy de acuerdo, desacuerdo, está en desacuerdo ideológico. Pero la norma dice esto. Y me da pie a decir que, entre otros objetos posibles, ha sido la compensación económica. Bueno, yo le demuestro que 6 meses después se modificó sustancialmente esto. Entonces puede ser revisado. Y legalmente el único artículo que hay que pueda aplicarse a esto es este. Por eso es que se va a plantear. Ojalá que los jueces digan que no, si usted me pregunta. Pero la realidad es que lo que dice el código que dice, no dice. Esto es lo que dice la ley, son los argumentos en todo caso a favor o en contra. Y eso se va a plantear. Bueno,
puede ser admitido o no, por eso yo digo, Por eso, pero digo, cuando pero hay una la vía está posibilidad de abierta. pedir alimentos y compensación económica o buen alimentos, ya sabés que te lo van a modificar. Claro, exactamente, sí, Ahí yo está creo previsto que ya de expresamente, entrada, por eso digo, los alimentos de entrada va a favorecer al que lo recibe, porque va a poder pedir la modificación. Y no al que los paga en general. Esto, bueno, sí, lo que dice él puede ser una interpretación. Yo con los alimentos me siento más seguro. Yo creo que los alimentos, más allá de que el planteo que hace Néstor, si lo aceptan, estaría equiparado, pero en Claro, principio pero yo mi postura no es. Claro, lo que dice el código. Yo no estoy diciendo que, lo que estoy diciendo es que esto, en la ley está abierta a las dos posibilidades. Lo que no me puede decir una persona es decir, no, esto es así porque es así. Sí, bueno, pero dame los argumentos. La realidad es que no hay, como en otra legislación, ninguna prohibición expresa en compensación económica que diga que ese monto es irrevisable e inmodificable. Si lo dijera, estaríamos en otro escenario. Y por otro lado, en convención, en convenio dice que puede ser revisable. Una pregunta, es absurda, pero la compensación económica, ¿cómo se tramita? Me refiero al trámite procesal en cuanto a los plazos. ¿Va por incidencia? Sí, va por incidencia. Sí. Salvo que haya en el convenio regulador presente un acuerdo y Con un no hay problema. O como dijo el doctor, hacer la reserva con interponer Por la hacer, demanda, claro. aunque no tenga todos los elementos. Va por incidente en las uniones matrimoniales, en las convivenciales va por una acción autónoma. Claro. En las convivenciales. Claro, porque justamente con alimentos una diferencia importante en punto a esto cuando decíamos si pido alimentos o compensación económica, porque los alimentos, aunque sea yo tengo los provisorios y son modificables permanentemente. Lo puedo pedir antes. Lo puedo pedir además en juicio. El tema de la compensación económica, salvo que haya acuerdo y convenga, es un juicio. Entonces hay que ver si la persona también está en condiciones de esperar un juicio. Porque no es que yo pido la compensación económica y al otro mes me están pagando. Claro. Entonces hay veces que en situación de necesidad yo tengo que ir por los alimentos. Porque necesito comer hoy. Y hay otro tema, no hay medidas cautelares para la compensación económica. Como Claro. así lo establece explícitamente el 550 hasta para alimentos futuros. O sea, yo estoy tramitando la compensación económica y sé que se va a insolventar la no tengo medidas cautelares, o sea, por lo menos no específicamente. En alimentos, por eso digo el código avanza procesalmente, fíjense, porque en alimentos tengo medidas cautelares en el Código Civil y Comercial y no tengo medidas cautelares en los códigos procesales para alimentos explícitamente. O sea que más claro que avanza específicamente en el campo procesal es el más claro ejemplo. Pero contempla hoy en día una innovación bastante importante, medidas cautelares para asegurar los alimentos. Aún habla de todo, cuota provisoria, ordinaria, hasta alimentos futuros. Y en compensación económica no tengo medidas cautelares. Que ahí va a tener que ser si se aplican las medidas cautelares en general o no, o el juez entiende Claro, que no. tengo las medidas cautelares previas a la Sí. disposición del divorcio para Sí, asegurar las bienes previas, Sí. para la división después. Y ahí puedo asegurarme ya algún bienes para la división, Claro. no para la compensación. La compensación, o sea, me parece lo que dice dos artículos, pues Podría muy caso interponerla para... y ver qué me Claro, hay dice el todo juez. un universo de Y situaciones. claro, hay un universo que quizás no se imagina. El código- Ojo, yo el no código me imaginé alemán. tampoco cuando leí El Código Civil los alemán. primeros artículos de la compensación económica. El Código Civil alemán, el Código Civil francés, más este todavía. Y el Código Civil español tiene un montón de artículos Claro. de compensación económica. Bueno, yo Y creo aún que- así hay muchas cuestiones que se han planteado. Bueno, una Por eso digo, ojo con este hubiera tema. sido que los codificadores se pusieran a leer esos códigos para... Claro, porque, Claro. porque son situaciones que se van a plantear y judicializar. Y después tendrá que resolver el juez por un lado o por otro, pero son cuestiones que no es que están inventadas de la doctrina, sino que ya están inventadas en la jurisprudencia de otros países. Que fíjense, un error que cometió España es que establecían las compensaciones económicas y no decían si era por plazo determinado o indeterminado. Y entonces hubo durante muchos años jurisprudencia que decía que era por plazo determinado, otra vez indeterminado, hasta que prevaleció por plazo determinado. ¿Y cuándo es?
porque ellos lo aplican mucho al ama de casa que crió a los hijos. En ese caso, fíjense que el plazo determinado no está sujeto a unos años, sino una condición resolutoria, que es cuando esta mujer se incorpora o reincorpora al mercado laboral. O sea, puede ser indeterminado. Claro. Sí, sí. Estaría sujeto a esa condición. Todo. Pero, Con la cooperación económica es por un eso- tema que abre muchas aristas y que se va abriendo. Por eso fíjense que con el ejemplo de España, que no contemplaron eso, después tuvieron un montón de años de jurisprudencia contradictoria. O sea que lo que decimos, hubiera sido mejor que se cubrieran o se trataran. Yo prefiero que el código cubra todas estas cuestiones, aunque esté en desacuerdo y me parezca injusto, que no que las deje así flotando. O sea, en estas cuestiones y en otras que uno puede enumerar, que quedan sujetas a la interpretación de cada uno, y como va la jurisprudencia, para estos detalles vamos a tardar muchos años en dilucidar con una jurisprudencia uniforme, Claro. salvo que la Corte me diga, como en el caso del artículo 717 y el 716 y el 717, les empezaba a generar la discusión cuál era el centro de vida, si había un divorcio previo o no, y la Corte me dice, no señor, prevalece el 716 sobre el 717. Entonces se terminó. Cuando empezaba la discusión, pero no va a apoyar la Corte en todos estos aspectos que el Código deja ahí librado y que hay dos interpretaciones. Hasta hay dos interpretaciones legales. Ayer vimos el 519 y el 719, y esas dos cuestiones contrapuestas. Que hay que dice que no hay alimentos para los convivientes y otro dice que hay alimentos para los convivientes. Tan es así que fíjese que aún lo que dice la ley, en el matrimonio, la compensación económica, en el matrimonio, no en la unión convivencial, puede ser por plazo indeterminado. Pero dice excepcionalmente, Me establece acá. por plazo indeterminado, en el matrimonio. Excepcionalmente. O sea, establece una entrega única, por un plazo determinado, o y excepcionalmente por un plazo indeterminado. Está claro que en la redacción el plazo indeterminado es excepcional, porque justamente yo no sé, ahí yo no voy a, ahí por ejemplo se desnaturalizaría la institución de la compensación económica al punto a que yo no tengo determinado en la sentencia cuánto tengo que pagar, porque ahí sería como un alimento. Es como un Es alimento. como un Lógicamente, por eso digo, tiene todo por la misma ley. Yo, algo bajo una compensación económica, podría estar pagando de por vida algo que sería más asociado a alimentos. Claro. En este caso, tengo que que- buscar las causas del cese. Bien, Rápido. ahora, eso está claro en la ley. Ahora, el único caso que hubo de UNI, lo llamativo, el caso controvertido, es que el fallo que decíamos en Cámara revoca el de primera instancia, que creo que era el Lincoln, porque el de primera instancia hace lugar a la compensación económica, en eso es igual a la Cámara, pero el juez de primera instancia le da por plazo indeterminado, sin decir nada. Sí, es que lo dé por plazo indeterminado. Y la Cámara le dice, no, en estas condiciones tiene que haber una situación excepcional, como dice la ley, y ahí fijó un monto fijo y entregas concretas y estableció un plazo determinado. Pero fíjense, el único caso que hay, ya un juez de primera instancia dijo, lo que pareciera contrario a la ley claramente, dijo plazo indeterminado. O sea, él lo asoció a alimentos. Claro, Lo asoció a alimentos. Claro. Sí, sí. Y eso, ahí está la diferencia, no lo permiten las uniones confidenciales. Que no lo permite las uniones confidenciales Ahí que no sea hay- por plazo O sea, indeterminado. no hay Claro. esa excepcionalidad. Exacto. No, en el régimen patrimonial lo más importante en ese punto es la inclusión de la posibilidad de elegir el régimen de separación de bienes respecto al régimen de comunidad, que sería, antes se llamaba régimen de sociedad conyugal, ahora eso se llama comunidad. Comunidad y sociedad conyugal es lo mismo. Ahora el nuevo código se llama régimen de comunidad, lo que era sociedad conyugal. Antes ese régimen, sociedad conyugal o comunidad, era el único, forzoso, legal, de orden público, imperativo. Si uno se casaba, estaba sujeto sí o sí a este régimen. Lo que introduce ahora el código es la posibilidad de que los cónyuges puedan optar por el régimen
un régimen alternativo que sería separación de bienes. O sea, habría dos regímenes posibles. ¿Cómo es en la práctica? En el nuevo código, si yo me caso, ojo, yo si voy a hacer el trámite para casarme y no digo nada, Vale de comunidad. Porque en otras legislaciones yo antes de casarme tengo que decir expresamente. En nuestro derecho no. En nuestro derecho, si yo voy a hacer el trámite para casarme, etc., y no digo nada del régimen matrimonial, rige el régimen de comunidad, que era como anterior el único forzoso. Por eso es que el régimen de comunidad sería supletorio, porque en realidad suple la voluntad expresa de la parte. Y yo, en cambio, si quiero elegir el régimen de separación de bienes, tengo que expresamente elegir el régimen. Antes del matrimonio, estamos hablando antes de casar. Yo, vamos a suponer, me quiero casar con el régimen de separación de bienes. Entonces los cónyuges, en todo lo que es, digamos, la diligencia previa, tienen que expresar esta voluntad. Y para esto, la ley exige lo siguiente. Primero, que lo haga bajo convención matrimonial. Es decir, no puede ir al oficial y decirle que está en el registro civil, nosotros vamos a querer el régimen de separación de bienes. No, tenemos que hacerlo mediante lo que se llaman las convenciones matrimoniales, que está dentro del objeto posible en el 446, la posibilidad de elección de régimen. Ojo, las convenciones matrimoniales ya existían en nuestro derecho, pero lo que yo no podía elegir era el régimen. No hay que confundir la posibilidad de elegir el régimen con convenciones matrimoniales. Yo antes siempre tuve la posibilidad de hacer convenciones matrimoniales, designación de los bienes que lleva el matrimonio, hacer donaciones entre los futuros cónyuges, lo podía hacer y lo puedo seguir haciendo, pero ahora también podría elegir el régimen por convención matrimonial. Ahora, la ley exige una forma, ojo que esto es importante, porque dice las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de la celebración del matrimonio, etc. O sea que exige una forma específica que es la escritura pública. Y en este caso, la pregunta es ¿para qué la escritura pública? Porque la convención matrimonial, cuando tiene por objeto los otros casos, es necesaria la escritura pública. Porque si yo hago un inventario de los bienes, yo no puedo hacer de casarme ahí a mano o de forma irregular esto. Tendría que hacerlo a través de convención matrimonial para que sea una prueba al momento de la disolución o liquidación y que tenga una prueba respecto a esos bienes que llevan el matrimonio. Ni que hablar si quiero hacer una donación. Si le quiero donar a mi cónyuge, pues no puedo ir al oficial público y le puedo decir de dónde un departamento es. No, tiene que hacerlo a través de la escritura pública. La pregunta sería, ¿para qué yo tengo que hacer una escritura pública para elegir el régimen matrimonial? Lo único Para que tenga fecha cierta. ¿Cómo fecha cierta? Sí, celebrar el matrimonio. No, porque mientras yo no me case y no acredite esto, hasta que no me caso, no tiene ningún efecto, digamos. Y es más, la ley dice que yo puedo revocar esto antes de casarme, indefinidamente. No, acá el tema es pagar. Es decir, la realidad es que yo para acceder a un derecho, tengo que pagar. Y en el caso, para mí es innecesario. Porque hay muchas cosas que yo tengo que pagar, está claro. Ahora, y lo traduzco a la práctica, digo, ¿por qué yo no puedo ir al oficial público antes de casarse o en el mismo acto? Decirle, queremos el régimen de separación de bienes, porque en definitiva en la libreta de matrimonio está régimen de separación o comunidad, y en la zona X, régimen de separación o comunidad. Digamos, ¿por qué yo tengo que traerle una escritura pública? Entonces yo voy hoy a tramitar un matrimonio y hago los trámites y las diligencias para casarme. Y le decimos al oficial público, sí, nos vamos a casar, pero nosotros queremos el régimen de separación de bienes. Queremos elegir ahora el régimen de separación de bienes. Entonces el oficial público, el registro civil le dice, tienen que ir a un escribano y hacer una escritura pública. ¿Para qué?
Dice, para decir esto que me está diciendo usted. Entonces se va al escribano. Dice, nosotros nos vamos a casar, dice, tenemos que hacer una escritura pública. Sí, vamos a hacer una escritura pública. La escritura pública consiste en dar los nombres de ellos que se van a casar en el futuro y que eligen el régimen de separación de bienes. Para lo cual me va a cobrar. Entonces yo digo, este papel, ¿para qué si yo le puedo, si yo sé hablar? Aparte, Si yo le puedo decir al público, al registro civil, que quiero el régimen de separación de bienes. Tengo que llevarle esa escritura pública. Punto para el colegio de escribano. Esa escritura pública, viene el registro civil y me dice, ah, ahora entiendo. Sí, Ahora que entiendo. cumplida que está la forma, seguimos para adelante. La pregunta es, yo, para acceder a este derecho, innecesariamente tengo que pagar, con lo cual puede ser una restricción también a la libre elección. Porque tampoco ya hay que reconocer que requiere una forma, requiere un costo, con lo cual para mí es innecesario. Debiera las partes haber elegido en el trámite el régimen de separación de bienes, pero lo tienen que hacer por escritura pública. Cualquier influencia acá de los escribanos es pura casualidad. Cualquier relación que uno bueno, quiera. se quedaron sin el divorcio administrativo. Claro. Les dieron la... Y también ahora, esto es antes de casarme. Pero nuestro derecho también me parece correcto, a diferencia de otras legislaciones, porque en la legislación extranjera hay dos modelos de la elección del régimen. Algunos permiten solamente la elección antes de casarse y nunca más. O sea, yo ya elegí, ya está. No, se puede cambiar. Y otras legislaciones permiten que tú también puedas cambiar, Pero se- ya casado, habiendo o no elegido antes. En este sentido está nuestra legislación, que creo que es correcta en el sentido de que Se puede. yo indefinidamente puedo elegir el régimen y cambiar durante la vigencia del matrimonio. El 449 dice, después de la celebración del matrimonio, el régimen matrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Obviamente los dos tienen que estar de acuerdo. Pero dice, esta convención, o sea, este acuerdo, puede ser otorgada, y acá establece dos condiciones. Puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Otra vez. O sea, yo estoy casado, me quiero cambiar al régimen de separación de bienes, o si estoy de separación me quiero cambiar de comunidad. Voy al registro civil, los dos somos mayores, capaces, los cónyuges, y decimos, venimos acá a cambiar el régimen patrimonial, y tiene un escribano, a través de una escritura pública. Con lo cual eso también es innecesario. Porque ¿qué es lo que hace la publicidad? La inscripción en el acta de matrimonio, no la escritura pública. Entonces, ¿para qué necesito una escritura pública? Si lo que le da publicidad correctamente es la inscripción, como debe ser en ese caso, en el acta de matrimonio para ser oponible a los acreedores en el futuro. Pero está claro que tengo que requerir escritura pública. Y la otra limitación o condición es después de un año. Acá también uno puede decir, ¿por qué tengo que esperar un año? Si la publicidad está dada a partir de la inscripción. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar la autonomía de la voluntad. Nosotros los dos estamos casados. Hoy dijimos, bueno, vamos a pasar al régimen de separación de bienes. Porque cada uno tiene su trabajo, tiene su ingreso, entonces a nosotros nos conviene separación de bienes. Muy bien, estamos casados. Vamos a cambiar el régimen de separación de bienes. A los 2 meses, mi mujer o yo, nos quedamos, uno se queda sin trabajo. Entonces dice, no, ahora vamos a pasar al régimen de comunidad. Y estamos de acuerdo. Los dos estamos de acuerdo, vamos al registro civil y le decimos, queremos cambiar el régimen de comunidad. ¿Cuánto cambiaron? Hace 2 meses. No, tiene que esperar 10 meses más. ¿Y por qué? Y por un año. La pregunta es, ¿por qué no tengo que esperar un año? Porque se le ocurrió a ellos. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. Los plazos, ojo, Siempre son así. no es que son irrazonables por sí mismos o razonables, sino que tienen que tener un fundamento. La ley está llena de plazo. En este caso, ¿cuál es el sentido del plazo acá para cambiar el régimen?
Pero bueno, lo cierto es que tienen que esperar un año. Bajo esas condiciones podría cambiar indefinidamente el régimen. Indefinidamente. Indefinidamente, claro, no hay un límite, puedo cambiar tantas veces como pasen los años. Tengo que esperar un año y pone escritura pública. En el caso de los acreedores, hay que distinguir los acreedores futuros y los anteriores, porque es cierto que la publicidad y el cambio del régimen para ser oponible, la ley dice, para que el cambio del régimen produzca efecto respecto al tercero debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Entonces ahí está producido el cambio y es oponible a terceros y a los acreedores respecto a esta situación. Ahora el último párrafo contempla una hipótesis particular para los acreedores anteriores. Ojo. O sea, yo fui con mi cónyuge a cambiar el régimen, cambiamos, de acuerdo a lo que dice la ley, y anotamos en el acta de matrimonio. El régimen quedó cambiado. Está claro. Nadie puede objetar eso. Ahora, si nosotros teníamos acreedores anteriores al cambio del régimen, ahí va a regir lo que voy a leer. Y dice, los acreedores anteriores al cambio del régimen que sufran perjuicio por tal motivo, o sea, por el cambio del régimen, pueden hacerlos declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron. Esta última parte es muy importante porque primero dice a partir de, antes de un año, desde que lo conocieron, no desde que se cambió el régimen. El que tuvieron conocimiento. Claro, por lo tanto yo puedo alegar y probar mi desconocimiento y puede ser que yo me enteré 3 años después de que cambiaron de régimen. Ese plazo de un año va a empezar a contar acá, para él. Sí. Y una vez que yo lo conocí, tengo un año para declarar inoponible a mí como acreedor anterior. Por eso es muy importante respecto a los acreedores anteriores notificar. Es decir, si cambias de régimen, independientemente de la inscripción en el registro, de esto que decíamos para el futuro, si yo tengo acreedores anteriores, lo que tengo que hacer es notificarle para que empiece a correr el plazo. Sí, porque también para los acreedores es muy difícil conocer. Lógicamente no, la mayoría de los casos va a quedar como que desconoce. Exactamente. Si el cambio de régimen... O sea que no le va a empezar a correr el plazo. Si el cambio de régimen es de mala fe, por ejemplo... Sí, pero ahí tendría que probar el acreedor una situación. Claro. Pero si yo lo hice de conformidad con la ley. Sí, pero lo hice para justamente sabiendo que tenía acreedores y... No, y por eso la ley me da este resguardo de que en un año a él le pueda hacer información. Especulando que no se enteren. Claro. Sí, no se enteren, no hay problema porque no empieza a correr el plazo. Claro, lo despierta. Entonces la publicidad de la inscripción es relativa. Porque Es para el futuro. Sí, La publicidad, salvo para los acreedores, bueno, ponerse. porque los acreedores anteriores le van a regir este plazo. Porque a él, o sea, el régimen se cambió. No pueden los acreedores anteriores decir, no. A ellos le va a ser inoponible ese cambio. Claro, Solo los anteriores. Por un año desde que se enteraron. Entonces lo que primero tenemos que buscar acá es que se enteren. Y de ahí tienen un año, ¿eh? Donde ellos me pueden aplicar los acreedores el viejo régimen. En las relaciones, digamos, el régimen entre anterior. los acreedores, claro, y el cónyuge, los cónyuges. y en ese caso hay que notificar de la escritura pública y de la inscripción, porque ¿qué pasa si le notifico y no me inscribo? ¿Es oponible o no a los acreedores? ¿Cómo? Si les notifico la celebración de la escritura pública de la opción del régimen, pero no le escribo nunca en el registro. No, si no está inscrito en el registro, no hay cambio. Siempre va a quedar condicionado que esté inscrito en el registro, porque es lo que va a hacer al cambio del régimen. Y a partir de esa fecha. Claro. Lo otro va a depender, lo que dijimos, de que se haya cambiado. Si no se cambió, siempre vamos a estar en el deseo.
Ahí el único tema que la legislación extranjera lo contempla expresamente, que no contempla nuestro derecho, y que puede surgir la duda, es respecto de terceros, la oponibilidad del cambio del régimen a partir de la inscripción. Está claro. La duda que puede surgir es entre los cónyuges. ¿Desde cuándo es el cambio del régimen? ¿Desde que de la escritura pública o desde que se inscribió? Desde que manifestaron la voluntad. Yo creo que no. Manifestaron la voluntad en la escritura. Claro, porque, Ese es el acto. en primer lugar porque entre la escritura pública y la inscripción la ley no establece un plazo. Puede pasar un tiempo importante. Y en ese tiempo puede ser que hayan habido adquisiciones de bienes. Sí, o ventas. O venta. Entonces, un bien propio puede cambiar o ganancial, pasar a ser personal según esta situación. Con los acreedores no hay ninguna duda. Con los acreedores, hasta que no lo inscriba, no hay oponibilidad de cambio de régimen. Pero entre las partes, en realidad, siempre después que se inscriba, obviamente, entre las partes, yo creo que tiene que regir de la escritura pública. Porque ahí no tomaron conocimiento del cambio de régimen. Ahora, eso no lo dice la ley. Entonces, un juez puede decir, no, la inscripción hace para todos. Para los acreedores, obvio, pero para las partes también. U otra postura podría decir, que creo que es la que debe ser, entre las partes rige desde el momento de la escritura. Pero bueno, eso también queda sujeto a discusión, ¿no? La particularidad acá también en el último artículo de convención es que 450 dice: las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el artículo 446 inciso D. Es decir, no permite a los menores de edad que se hayan casado de conformidad con la ley, porque por ejemplo tuvieron una dispensa judicial, que puedan elegir el régimen de separación de bienes. Acá a mí eso me parece que está mal, porque si yo, menor de edad, fui a la justicia a pedir la dispensa judicial, la dispensa judicial es excepcional, o sea, el juez no es que me la da automáticamente, el juez, si yo tengo la madurez y edad suficiente, me autoriza a casarme. Entonces me da la dispensa judicial y si yo fui a la justicia y el juez me dio la dispensa judicial para casarme, está claro que el matrimonio es válido y no está sujeto a ninguna nulidad porque remueve el impedimento que era la falta de edad legal. Está hecho para eso. En esas condiciones, si me dio la autorización para casarse, comprende o debe comprender, entre otros, la posibilidad de elegir el régimen. Sin embargo, no podría elegir el régimen. Me podría casar, pero recién el régimen podría elegir a partir de los 18 años. O sea, va al único régimen. Exactamente. Estaría forzosamente que me casarme. piden elegir, Claro. elegir el régimen de separación. Claro. Yo creo que eso no, es decir, si yo, porque yo, estamos hablando si me casé de conformidad con la ley, o sea, con la dispensa judicial. Ni hablar si me casé con la autorización de los padres a partir de 16 y 18, me puedo casar sin ir a la dispensa judicial. En cualquier caso, si me hubiera casado de conformidad con la ley y el matrimonio es válido, yo debiera poder elegir el régimen. Porque si el juez me dio la aptitud para celebrar el matrimonio con todos los efectos y alcance que tiene durante la vigencia, aún cesado, no me parece que sea lógico decir, bueno, este no entiende lo que es el régimen de comunidad o separación de bienes. Si te dieron la autorización Claro. para el acto mayor, Claro. no te la van a dar para un efecto de... Para esto que sería una consecuencia o uno de los derechos del matrimonio. Pero bueno, lo cierto es que no podrían optar o elegir mientras sean menores de edad. No sé si hay alguna pregunta, eso es lo más importante del régimen, lo de convención, la posibilidad de elegir el régimen en estas condiciones que dijimos.
que alternativa de las dos posibilidades. Néstor, una pregunta. Sí. En ese caso, cuando alcanzaran la mayoría de edad, sí podrían elegir. Ahí sí. Aunque tuviera cuando era menor de edad, ahí sí, no es que no pueden elegir nunca más. Claro, sí. Cuando A alcanzan partir de la los mayoría 18. de edad, bueno, Ahí en ese caso lo que van a poder hacer es modificar claro, cuando de alcancen la comunidad, mayoría de edad. pasar al régimen de separación de bienes. Hay un congreso del 17 de noviembre del viernes de este año. Hay un congreso argentino sobre abogados del niño en la UBA, que es de todo el día y que tiene que ver con todas las cuestiones de abogados del niño, que van a estar distintas personas, distintas mesas, que se van a tratar distintas temáticas del abogado del niño en distintas jurisdicciones. Y la entrada es libre y gratuita, y hay un mail de inscripción que tienen que enviar, que es congresoargentino.an@gmail.com, para que le interese la temática. ¿Cómo? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿El mail? El mail. Congreso Argentino, todo junto, congresoargentino.an, de abogado al niño, @gmail.com. Los que están en el Facebook mío, yo publico. Ahora la está en la ficha acá también que dejamos, pero para que le interese esa temática, el viernes 17 de noviembre. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Hay muchos otros temas que quedan pendientes, obviamente. Como vemos, hay muchas cuestiones nuevas de la reforma y que son situaciones para analizar profundamente. Es posible que volvamos con Néstor en el transcurso de este año, no está confirmado, estamos hablando de esta posibilidad. Y bueno, la Sí, propuesta de él es analizar más la jurisprudencia sobre estos temas, que es bastante diversa. La jurisprudencia de aplicación de este año y medio del código en cuestiones de familia y sucesión. Así que bueno, Incluso fíjense que en declaraciones de inconstitucionalidad ya hay en filiación, en adopción, en responsabilidad parental, matrimonio. O sea, estamos hablando de declaración de inconstitucionalidad. Sacando esos casos, hay muchos hay muchos fallos innovadores, digamos, en alimentos. En alimentos hay muchos cercanos a ustedes, de Moria Resín, del doctor Martín Alessi, cercanos a esta zona. Bueno, uno el caso de los abuelos, muy innovador, y el otro el caso del incumplimiento de la cuota alimentaria. O sea, por ahí en los primeros tiempos uno decía, bueno, no se saca, y ahora, bueno, 2016, 2017 están trayendo fallos bastante innovadores y aplicando el código. Así que sí, le pareció a Néstor, y yo comparto, interesante, o sea, desarrollar los temas de familia a partir de estos fallos. Esto es de lo que dijo la jurisprudencia en este tiempo, que van a ser, si volvemos a venir nosotros, ya más de 2 años de vigencia del código. Así que bueno, no sé si hay una pregunta. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.